Vamos a continuar hoy ya en esta hora con la clase de introducción al Antiguo Testamento con el libro de Números. Me decía Orlin que lo estuvo pues escuchando, leyendo y hay historias hermosas ahí, ¿cierto, Orlin? Sí, me impactó muchas cosas muy bonitas de Números. Muy lindas, amén. Orfilia también tuvo la oportunidad de escucharlo y leerlo, o leerlo. Ujú. Orfilia. Sí, sí, pero a grandes rasgos, porque como les comenté, el trabajo fue fuerte. Entonces, Ok. pero sí pude ver que aspectos importantes del libro de Números se ¿Le habla puedo como leer del un poco censo acerca de después. Números? ¿Oh? ¿Cómo? Vamos a darlo ¿A acá. leer? Aquí No, vamos a tenemos recibirlo. como la Ah, información. Entonces vamos a está bien, pues. desarrollarlo. Ok, Entonces, entonces el libro de Números, amén. básicamente, el autor es Moisés. Sabemos Moisés. que Moisés es el autor de todo el Pentateuco. A Amén. los primeros 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco, que es Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 Amén. libros de Moisés. Ajá. Muy bien. El verso más corto de Números lo podemos leer ahí, Orfilia. ¿Tú me lo puedes leer? El verso más corto. Verso más corto, 13:33. Ujú. Junto a ellos nos mirábamos como saltamontes y así nos miraban ellos también. Ahora el más largo, Orlin. Ah, Ok, el de 7 al 89 dice, No, es el capítulo 7, verso 89. cuando Moisés, sí, cuando Moisés entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca del pacto, en el propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, y desde allí le hablaba. Poderoso, ¿cierto? Ay, papá, ay, santo, Ah, qué me, pa- privilegio. me parece un contraste precioso acá esto, pues precisamente la Biblia nos habla de todas las formas y por todos los lados. Nuevamente me Ujú. encuentro con que el versículo más corto están hablando los hombres sintiéndose pequeños, sintiéndose insignificantes delante de sus enemigos, cosa que no debería haber sido así, sino que debieron haber tenido fe para conquistar. Pero el versículo más largo nos está hablando de una manera poderosísima acerca acerca de cómo Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo. Qué precioso, qué bendición. Ahora eh, tenemos unas, sí, amén. Orfilia, dime si vas a Sí, decir algo. en el primer, voy a devolverme un poco en el primer verso, que es junto a ellos nos mirábamos como saltamontes y así nos miraban ellos también. Me hizo recordar que a veces, por lo menos yo a veces me he encontrado en situaciones que digo, ay, me sentí como una cucaracha. O sea, Mm, No, ya no tienes que a, decir eso ya. a veces, por amén. eso decía, ay, me sentí como Ujú, una cucaracha, no sé, Dios mío. O sea, pero ahora, a medida que vamos avanzando en toda esta aventura amén. espiritual, conocimiento de Dios, no, ya no. No, ya Ahora no. eres una Diferencia, guerrera de ¿cierto? Dios, una guerrera de Dios con la espada en la mano. Amén. Muy bien, podemos ver también algunas teofanías, vemos varias teofanías. Recordemos que teofanías es una manifestación directa de Dios en el Antiguo Testamento. Eh, Encontramos algunas que son con el ángel de Jehová, que es cuando básicamente es Jesús mismo el que se aparece. Aquí vemos algunas teofanías en el libro de Números. Ayúdenme buscando por favor esos textos. Tenemos 3 ahí, Números 9, 15 al 16, se lo voy a leer yo. Orlin, búsqueme por favor Números 14, 10 y Orfilia, búsqueme por favor Números 12, 6 al 8. ¿Listo? Números 12, 6 al 8.
Entonces, números 9, 15 al 16. Vamos a leer esto porque esto es muy importante, de esa maravillosa realidad de Dios para con los hombres, que es como lo más importante que debe quedar grabado en nuestros corazones, ¿no? Dice, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. La nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego y siempre se ha asociado a la nube con la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, qué bendición. Ahora, Orlin tiene el texto que le pedí el favor. Número del 14 al 10, ¿cierto? No, solo capítulo 14, versículo 10. Solo el 10 nada más. Ajá. Solo el versículo 10, ¿verdad? Sí, del capítulo 14. Dice la palabra. ¿Dónde está? Santo. 14, 3. Deme un segundo. 9, 10. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Amén. Ya, la gloria de Dios se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Ahora, capítulo 12, versículos 6 al 8, Orfilia, por favor. Números 12, del 6 al 8. Y él les dijo, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Muy bien, muchas Tanto. gracias. Entonces vemos allí a Dios corrigiendo directamente Al pueblo. a Aarón y a María, que fueron los que en ese caso se habían revelado, bueno, habían hablado mal de Moisés. Entonces es bastante tremendo, pero en sí lo que vamos a resaltar ahí es la teofanía, que es Dios hablando directamente, manifestándose directamente a ellos. Amén. Ay, desconecté los datos. Sí. Muy bien. Ahora como introducción. Aquí, mira. Números es el registro de los, bueno, se le dice números básicamente porque hay allí dos censos que se hacen del pueblo de Israel. En el capítulo 3, creo eso, en el 6, se hace el primer censo y en el 26. Ahora, es el nombre hebreo básicamente es como Ben-Mibar, que significa en el desierto. Escuchaba alguna, o sea, como un tema especial para este libro y era el camino del peregrino. O sea, porque durante el libro de Números todo pasó en peregrinajes de ellos en el desierto. Después de que no entraron a la tierra prometida cuando mandaron los espías y fueron incrédulos, entonces pasaron 39 años en el desierto hasta que se levantó una nueva generación. Muy bien, entonces tema es Israel sirviendo a Dios en el desierto. El tiempo, ya como lo acabé de decir, 39 años de peregrinaje. En ese tiempo fue que fue escrito el libro de Números. Muy bien. Ahora
tenemos acá un corto panorama de Génesis hasta Números. Y ese panorama es que en Génesis Israel nació, ¿cierto? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, es toda esta hermosa familia que entró allí a Egipto. Ese fue las primicias, ellos fueron las primicias del pueblo de Israel. Luego el segundo libro, que es Éxodo, vemos ya Israel redimido. Ya Israel había crecido, se había convertido en una gran nación en Egipto y el Señor los redimió y los sacó de la esclavitud. En Levítico ya vemos a Israel adorando a Dios y decíamos en la clase pasada que en Éxodo Dios le hablaba a Moisés y al pueblo desde el monte Sinaí, pero en Levítico ya lo vemos hablando desde el tabernáculo. Es como que Dios se traslada al tabernáculo y empieza a dar todas estas reglas de adoración, de cómo acercarse a Dios, de cómo tener una buena relación con el Señor, lo cual sigue siendo muy importante para nosotros hoy. Amén. Ahora, en Números vemos a Israel ya sirviendo a Dios. Números es un libro de mucho orden, donde Dios los enumera todos, los cuenta, los organiza los campamentos de una manera muy especial, muy ordenada, lo que nos habla de lo importante que es el orden para Dios. Amén. ¿Ustedes creen que es importante el orden para Dios? Amén. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el propósito del libro. El propósito del libro de Números es el servicio al Señor. Debería hacerse con orden, lo que decía hace un minuto. O sea, para Dios el orden es muy importante y esto nos debe hablar bastante a nosotros porque a veces el orden es un poco difícil para desarrollar todo pues como en orden, a veces es un poco complicado. Esto también lo resaltó el apóstol Pablo cuando dijo a los corintios: hágase todo decentemente y con orden. Muy bien. El libro de Números también presenta organización, presenta censos, tribus y tareas. O sea, organización. Se realizan los censos, se organizan las tribus y ya cuando se cuenta la gente, por ejemplo, los que podían salir a la guerra, que era de 20 años hacia arriba, se hace un censo, todo esto. Entonces ya se sabe qué ejército se tenía, cómo se ordenan para pensar en la conquista de Canaán. Muy bien. El libro de Números también refleja disciplina y precisión en el servicio a Dios. O sea, Dios ordenó que todo se hiciera de una manera muy organizada, que los campamentos marcharan de una manera muy organizada. Eso no era el que agarró primero la delantera. Primero iba el arca y luego las tribus iban en un orden organizado, tenían unas banderas especiales los príncipes. También les ordenó el Señor hacer unas trompetas para que las personas vinieran y se reunieran. Algo muy bonito, algo muy organizado. Muy bien. Tenemos aquí la organización del pueblo. El pueblo se numeraba por tribus y por familias. O sea, para Dios era muy importante la tribu, cuántos habían en las tribus, pero también, o sea, cuánto había en cada tribu, pero también cuántas personas había en cada familia y cuántas familias habían en la tribu. A cada tribu llegó Marlon. Marlon. Llegó Marlon.
Me pareció. ¿A quién escuché por ahí? No sé. Bueno, vamos a seguir. A cada tribu se le asignaba un lugar en el campamento. La marcha era regulada con precisión militar. Los levitas tenían tareas específicas en el tabernáculo. Números 3, 7 al 8. ¿Me lo puedes buscar, Orlin, por favor? ¿Números? 3, 7. ¿Lo leo? Sí, por favor, leámoslo. Número 37. 7 y 8. Dice la tribu de Leví, número 3, del 7 al 8. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Amén. Entonces Administración de ahí, los levitas. amén. Muchas gracias, Orly. Entonces ahí vemos a los levitas, el Señor dándoles una organización especial. Básicamente, levitas viene del término Leví, que Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob y como tal fue una tribu de Israel. Luego, Dios encargó a esta tribu especialmente para que fueran como la familia del servicio a Dios. De los levitas salían los sacerdotes y de los levitas también salía otro grupo de personas que eran como de apoyo a los sacerdotes y de servicio al pueblo. Entonces, es muy especial porque estaba mirando a los levitas, no se les dio un terreno como tal, pero se les dio ciudades distribuidas en toda la nación. Eran 48 ciudades, las ciudades de los levitas, o sea que quiere decir que había 4 ciudades por tribu. De esas 48 ciudades, habían 6 ciudades especiales que se le llamaba ciudades de refugio. ¿Para qué servían estas ciudades de refugio? Para que si alguien cometía un delito, pero en el cual no era directamente culpable, era en defensa propia o era sin querer le hizo daño a alguien, esta persona podía correr a una de esas ciudades y mientras estuvieran dentro de la ciudad, nadie lo podía tocar y no le podía hacer daño y tenía que presentarse al sacerdote de esa ciudad allí, tenía que presentarse y explicar lo que había pasado y luego esperar que viniera la persona ofendida y buscar cómo hacer un juicio justo hacia esta persona. Entonces es precioso porque veo allí mucho la gracia de Dios, que la gracia de Dios siempre está cercana al necesitado, a Amén. cubrir al necesitado, a ayudar al necesitado, a proteger, a que haya justicia. Amén. Esto evitaba venganzas entre ellos. O sea, que dijera, usted me mató a ese burro, yo lo voy a matar a usted le hizo daño a mi hijo, entonces ahora lo mató usted, sino que esa persona podía correr a la ciudad de refugio y entonces allí protegidos empezaba obviamente, a mirar qué pasó. Y ya pues obviamente el sacerdote dictaminaba un juicio de acuerdo pues a las pruebas, a la realidad de todo lo que hubiera pasado. Pero es Amén. precioso porque vemos la misericordia y la protección de Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que la gracia de Dios ha operado siempre. O sea que en el Antiguo Testamento
lo que operaba para la salvación siempre era la gracia. La Amén. gracia del Señor y la ley era básicamente como las ordenanzas para vivir bajo esa gracia. Muy bien. El mensaje central del libro, básicamente en primer lugar, es que Israel falló en confiar en las promesas de Dios. El pueblo de Israel falló porque los seres humanos fallamos. ¿Tú qué crees de Así. eso, Orfilia? Por desobediencia, ¿cierto? Sí, por desobediencia. Muy bien. Pero básicamente, si lo traemos a nuestro tiempo hoy, a veces nosotros queremos mucho obedecer y terminamos fallando también. O Ajá. sea, como seres humanos, desafortunadamente nos pasa que fallamos. A veces nos falta fe, a veces nos falta como esa fe para creer. Y a medida que uno crece en a medida, o sea, cuando uno empieza a conocer al Señor, uno dice, pero ¿por qué los israelitas eran así? Y cuando uno empieza a conocer más y más al Señor y va desarrollando como ese caminar con Cristo, Mm. uno lo que se va dando cuenta es que uno dice, wow, estamos hechos de lo mismo que estaban hechos los israelitas. Pero entonces, la palabra de Dios dice que nosotros fallamos para que nadie sea reconocido justo en su juicio, sino que para que lo que finalmente obre sea la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con todos. Amén. Amén. Muy bien. Oh, a Amén, ver pastor. qué pasó aquí. Muy bien. Entonces allí también tenemos el castigo. Vagar en el desierto 40 años, o sea, por desconfiar de las promesas de Dios. eh, Esto básicamente se está basando, lo que estamos leyendo en este momento, en gran parte se está basando en cuando ellos enviaron los espías. ¿Se acuerda, Orlin, cuando ellos enviaron los espías a reconocer la tierra prometida? Sí, señor. ¿Orfilia se acuerda? Pues más o menos, que ellos, Moisés envió Sinceramente, 12. No, no mucho. tranquila, no te Ok. preocupes. Que Moisés envió 12 espías a Mm. reconocer la tierra prometida, como a ver qué había allí, cómo era la tierra, todo esto. Les dio unos encargos específicos. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos llegaron como espías y caminaron un tiempo, meses, dentro de la tierra prometida como estudiándola, ¿cierto? Sí, Entonces sí. vieron ciudades muy grandes amuralladas, vieron muchos gigantes, vieron ejércitos poderosos. Entonces cuando regresaron, 10 de ellos trajeron una muy mala noticia. Dijeron, no, eso es imposible que nosotros podamos conquistar esas ciudades. Ahí es donde decía ahora Orfilia, la palabra esa sale de ahí, que dice que nos veíamos nosotros como langostas delante de ellos y así nos veían a nosotros. Entonces, ¿pero qué sucede? Hubo dos llamados Josué y Caleb que ellos dieron o Buen sea, dieron reporte. un reporte favorable y dijeron, no, sí, son grandes, son ciudades poderosas, pero con el poder de Dios los vamos a comer como a pan, los vamos a conquistar. Sin embargo, la mayoría del pueblo se dejó llevar por los otros 10 y dijeron, no, que vamos a ir por allá, nos van a destruir, van a coger a nuestros hijos como botín, mejor devolvámonos a Egipto, elijamos un líder que nos lleve a Egipto, ¿para qué nos trajo Moisés? Para morir en manos de todos sus enemigos. Fue terrible todo Así esto. es. Entonces Dios se enojó mucho con ellos. ¿Por qué? Por la falta de fe. Porque si ellos hubieran ido, Dios prometía que no era el poder de ellos, sino el poder de Dios el que los iba a derrotar. Entonces, por esa razón, ellos fueron castigados a vagar durante 40 años en el desierto.
Y ya después de 40 años fue que se levantó una nueva generación y pudieron entrar. Muy bien, al final una nueva generación lista para entrar en Canaán. 4 palabras resumen el libro de Números. Servicio, o sea, el pueblo sirviendo a Dios. Orden, Dios estableciendo un orden, una nación muy organizada. Luego, fracaso desafortunadamente por la desobediencia y extravío en el desierto durante 40 años. Vemos acá una corta división del libro, que es en el Sinaí, capítulos 1 al 9. De Sinaí a Cades, capítulos 10 al 19, y de Cades a Moab, capítulos 20 al 36. Muy bien. Ejemplos en el desierto, vemos aquí algunos ejemplos en el desierto, que es el censo del pueblo. Esta es en capítulos 1 y 2. Yo dije hace rato que me parecía que era el 6, no, pero es capítulos 1 y 2 que se hace el primer censo. Y el segundo censo se hace en el capítulo 26, porque hay 2 censos. Muy bien. Los 12 espías y el temor, lo que estábamos hablando hace un momento, que 10 se llenaron de miedo. Eso está entre los capítulos 13 y 14. Esos 2 capítulos son 2 capítulos que uno debería leerlos constantemente para tratar de no hacer lo mismo, ¿cierto? Como ejemplo, para tratar de no hacer lo mismo. Así es. Luego tenemos la rebelión de Coré. Coré, Orlin, ¿sabe más o menos quién era Coré? Coré fue uno de los que se rebeló contra Moisés, Amén, amén. Era un levita. un levita. Sí, era un levita encargado del servicio a Dios, era un hombre bastante importante. Era un levita, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces hubo una rebelión y fue un juicio allí muy fuerte también, muy fuerte. Dice que la tierra se los tragó vivos a Coré y a todos los que se rebelaron contra Moisés. Se abrió la tierra y se los tragó. Eso es bien fuerte. Luego también vemos allí en el capítulo 20 el pecado de Moisés. ¿Quién recuerda cuál fue el pecado de Moisés? ¿Orfilia recuerda algo? No. Orlin. Claro, el pecado de Moisés fue cuando él, en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Muy bien. Dios le dijo que le hablara a la peña para que produjera agua, pero él estaba bajo mucha presión porque el pueblo lo tenía, wow, lo tenía muy presionado y entonces él de enojo, porque la golpeó, con enojo golpeó la peña, la roca, y sí salió agua, pero a Dios eso no le agradó, porque dice que Dios, o sea, como que Moisés no lo dignificó, no lo honró delante del pueblo. Increíble, ¿no? Luego tenemos una figura hermosa que es la serpiente de bronce en el capítulo 21. ¿Has escuchado algo, Orfilia, acerca de ese Sí, que se símbolo de la levanta, serpiente de bronce? sí, se levanta una serpiente de bronce como en un asta Muy eh, bien. para que los israelitas mordidos por serpiente venenosa pudieran alcanzar curación, algo así. Muy bien, Orfilia. Y sabes que yo siempre tuve una lucha muy fuerte con ese pasaje, Es bastante fuerte. porque luego en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo le dice a Nicodemo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo de Dios tiene que ser levantado para que todo aquel que mire en él, que crea en él, tenga vida eterna. Entonces yo siempre pensaba en ese símbolo, porque esa serpiente está siendo como un símbolo de Jesús y yo, pero Señor, ¿cómo es posible que una inmunda serpiente, porque yo odio las serpientes,
una inmunda serpiente te pueda como ser como un símbolo tuyo. Y luego el Espíritu Santo me revelaba, aprendía, no recuerdo exactamente cómo, pero aprendía que es que eso fue el punto exacto cuando Jesús recibió todos los pecados que fueron atraídos a él. Toda la maldad fue atraída a él en el momento en que estaba allí en la cruz, que dice la palabra de Dios que el Padre volteó su rostro, porque en Jesús había, o sea, en Jesús se amontonó tanta maldad, pero no de él, sino nuestra, que se convirtió en algo muy inmundo y feo, y lo hizo por amor a nosotros, a tal punto que el Padre tuvo que apartar su rostro para no ver a Jesús. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ves eso, Orly? Lo veo tremendo porque fue así exactamente lo que pasó. Ujú. Amén. Porque dice, los que miraron a él no fueron avergonzados, Amén. y toda vergüenza ha sido quitada por su sacrificio, porque dice que realmente salían serpientes y picaban al pueblo, y cuando ellos se sentían picados a punto de la muerte, de muerte, 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 la lección era, tienen que levantar su cabeza, y el que vea el bastón con la serpiente enrollada, iban a ser sanos. Amén. Lo Amén. mismo Van a ser pasa ahora. curados, sí. Eso es Lo mismo exactamente lo que pasó ahí con Amén. Jesús. hoy. Exacto. El que mira Hoy la el que cruz. quiere ser libre de la culpa del pecado, de la maldición, tiene que ver a Jesús. Amén. Amén. Eso es muy bello. Eso es muy bello. La palabra de Dios es muy linda. Muy bien. Y aquí tenemos también algo muy importante como un ejemplo importantísimo para nosotros hoy es a Balaam y Balac. ¿Has escuchado acerca de Balaam, Orfilia? Rey Balaam, de, rey de Moab, Balac. Balac era el rey de Moab. ok. Y Balaam. ¿Has escuchado algo de Eh, Balaam? Era un profeta. Un profeta, Ah, muy bien. Ujú. ¿sí? ¿Qué has escuchado? Sí, sí, muy bien. Estás muy Ok. bien, Sí, creo, mujer. sé quién era Balak, pero Balaam no tenía mucha certeza. Dije Ahora, profeta mire, porque se me vino un... ¿Sí? ajá. Es un ¿Ok? profeta medio extraño porque era de Madián, de un pueblo diferente al pueblo de Israel, ¿Ok? pero deja ver, pues también como la multiforme gracia de Dios y que pues puede revelar Dios cosas a diferentes personas en el mundo. Ahora, fue un profeta muy codicioso y que pues cometió mucho, o sea, cometió muchos errores y el deseo de él no era, aunque tenía visión de Dios y Dios realmente muestra ahí la Biblia que le hablaba a Balaam, muestra que Balaam no era un nombre de Dios en realidad. Orlin, ¿sabe algo acerca de Balaam? Balaam fue un profeta codicioso Sí, amén. que, que él era buscado para maldecir al pueblo de Israel, pero que al final Ujú. siempre lo bendecía porque Israel era un pueblo bendito, no podía. Amén. Orfilia puede buscar ese texto que está ahí, números 22, 18 al 19. Regáleme un segundo. Sí, tranquila. Números 22, 18 y 19. 22. Ujú. ¿Dónde está? 22. Ah, ya. 22, 18 y Y, 19. pastor, Sí, Marlon, si sí, estás por Dios, ahí, muchacho. sí, Dios les bendiga, y pastor, y a los demás, y mis hermanas y mis hermanos, y pastor, algo que como lo estaba diciendo usted, algo que yo noté en Balaán, es Sí, que, es que él cuando la primera vez que llegaron a ofrecerle
una cantidad de dinero para que maldijera al pueblo de Israel, él dijo que no. O sea, él no lo Ajá. aceptó. Pero Ujú, los reyes, el rey Balac, él le puso otra cantidad, una oferta mejor. ujú. Y Mm. Sí. él como que dudó, o sea, como que Ujú, su fe o lo que sentía para Dios fue movido por las cosas materiales. Y él la sí. pensó y llegó un momento que después Dios ya le había dicho que no, o sea, ya le había ordenado. Entonces Ujú, vino él y le dijo al rey, ¿sabes qué? Voy a ir a consultar con Dios. Él fue de nuevo, ujú, como quien dice, para ver si Dios cambia de opinión y hago lo que ujú. tú dices. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo, pero así fue. Y más o menos nos va a leer ahí Orfilia. Orfilia, léelo, por favor. Muchas gracias, Marlon. Ok. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ah, para ahí un minuto. Ok, Para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová, ¿ustedes creen que era necesario? no escuché. No escuché. ¿Ustedes creen ese, o sea, él dijo, aunque escuchamos lo que dijo Marlon, ¿cierto? Que Dios le había dicho ya un claro no, ¿cierto? Luego cuando aquí esta es la segunda parte, como también decía Marlon hace un minuto, cuando vuelve a enviar los mensajeros con una oferta mayor para que él venga a maldecir al pueblo de Israel, porque era como un profeta agorero. Entonces, él les dice, aunque Balaam me dé la casa llena de oro y de plata, yo no puedo hacer lo que el Señor no me deja hacer o lo que Jehová no me deja hacer. Sin embargo, quédense aquí esta noche y yo voy a volver a hablar con Dios a ver qué me dice. ¿Ustedes creen que eso era necesario? No era necesario, pastor. No, No era. No era necesario porque Dios ya le había dicho, ya le había ordenado, ya. Entonces, él quería, él estaba movido por la oferta que él tenía en la mesa. Claro, claro, se dejó mover el corazón. Al final, Dios le dice, le insinúa o más o menos por ahí, Ujú. ¿sabes qué? Sí, como eso lo dejó como opcional, Sí, algo vaya así. pues, bueno, vaya pues, pero va a hacer solo lo que yo le diga. Y mire, esto es muy peligroso Ujú. para nosotros hoy y precisamente quería profundizar en esta parte porque aquí lo que estamos formándonos es como ministros y cosas que son muy importantes en la vida de Dios. O sea, porque Él le dice, porque Él, o sea, en Dios, aquí encontramos algo muy claro de parte de Dios y es que Dios tiene una voluntad perfecta. Señorita, doctora Diana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias a Buenas Dios. noches. Nos faltan buenas unos noches. 15 minuticos para terminar la Buenas clase de noches. números. Y Tranquilo, tranquilo. Yo quería meterme un ratico antes para, bueno, para escuchar también. tan linda, Diana, muchísimas gracias. Ella nos va a estar compartiendo la tercera hora, ¿ok? Ya ahorita se las presento bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces me están escuchando todos, ¿cierto? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos hablando, que esa parte es muy importante porque vemos en Dios una voluntad perfecta que era la primera, que le había dicho a Balaam, no vas a ir y no vas a maldecir a mi pueblo, punto. Pero muchas veces nosotros, y eso nos pasa mucho también a nosotros como hijos de Dios, que como que estamos con tantas ganas de hacer algo, que uno es como tratando de sacarle un sí a Dios forzado.
Error, terrible error. Escuchaba eso y me pareció chévere para ilustrar que un pastor que pastoreaba una iglesia muy pobre y pequeña y de pronto lo llamaron de una iglesia de una ciudad grande y donde la iglesia era grande y próspera. Y entonces él vino y le dijo a la esposa, amor, mira, qué bendición, me llamaron para pastorear en la iglesia de la ciudad, no, qué bendición, qué felicidad. Y entonces voy a orar a Dios para que me guíe. Y entonces la esposa le dice, listo amor, yo voy a subir contigo, vamos a orar para que Dios nos guíe. Entonces él le dice, no, no, mi amor, déjeme que yo oro solo, usted quédese preparando las maletas. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, ya había una decisión de él, ¿cierto? Ya lo único que quería era como calmar un poco su conciencia diciendo, yo le oré a Dios. Y son cosas que suelen pasar. A veces se quiere mucho algo y lo único que se quiere es forzar un sí de Dios, pero cuando eso sucede, va a haber un fracaso rotundo. Balaam tuvo un fracaso rotundo, aunque dijo lo que Dios quería que dijera porque Dios es soberano y no podía decir otra cosa y Dios no iba a permitir que maldijera a la nación. Fue terrible. Él le dio unos consejos malísimos a Balac para que pervirtiera el pueblo y hubo una gran mortandad y luego él murió en la batalla. A espada murió el mismo Balaam. Tremendísimo. Así que muchachos, si podemos sacar una lección de esta clase de hoy es la importancia de rendirnos a la voluntad de Dios y no querer imponer la voluntad nuestra sobre la de Dios, aunque parezca muy buena, ¿ok? Muy bien. Ahora también tenemos los sacerdotes, que son los descendientes de Aarón. Luego los levitas, que son ayudantes para el cuidado del tabernáculo, como ya lo mencionamos hace un rato. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. O sea, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero unos eran para unos oficios como ayudantes del santuario y los otros eran sacerdotes. Luego hay también un ejemplo de consagración que es la consagración del nazareato, de nazareos. Esto no es lo mismo de nazareno, porque Nazaret es una ciudad del norte donde Jesús vivió la infancia, pero es diferente. Nazareos era un voto que se hacía desde el Antiguo Testamento, incluso ya desde Números se hacía, donde esto era un voto, o sea, como en libertad. Era una decisión de la persona hacer un voto de nazareato donde no se cortaba el cabello, no tomaba vino, ni podía tocar una persona muerta, un cuerpo muerto. Esto es muy importante porque habla de que cuando uno como hombre se deja crecer el cabello, esto tiene cierta vergüenza porque la palabra de Dios dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, ¿cierto? O sea, tener el cabello muy largo porque eso le volvía el pelo larguísimo, larguísimo. El no tomar vino es no disfrutar de las cosas naturales, sino tener su alegría en Dios, su gozo en Dios, pues el vino representa alegría, entonces que su alegría es Dios. Y el no tocar cuerpo muerto, pues también habla mucho del mundo, porque pues el pecado es muerte, amén. Habla del pecado. Ahora, algunas enseñanzas espirituales del libro de Números. Primero, consecuencias de la rebelión y la incredulidad, en Números 14, 22 a 23. Orlin, búscamelo, por favor. Sí, 14, 22 al 23. Sí.
por favor. Y Orfilias, que está por ahí, o Marlon. Marlon puede leer. Sí, pastor, sí. Búscame, por favor, números 14:20. Adelante, Orly. Del 22 al 23 dice que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verás jamás la tierra que me verás jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verán jamás. Wow, esas palabras son muy fuertes. Porque El mismo Dios hablando. es Dios hablando directamente Y son y duras son, porque toda la palabra que habla Dios son duras. son duras, son de confrontación, son también de animación, de restauración, de todo, pero aquí son unas palabras muy fuertes Muy duras. porque que Dios nos ayude a avanzar en la fe, porque hace algún tiempo escuchaba o pues leía que la misma energía que uno gasta para no creer, se la gasta para creer, entonces es mejor creer, Ay, ¿cierto? Padre. Santo. Sí, Repita y eso, pastor, por favor. la misma energía que gastas en no creer, la gastas en creer, entonces es mejor utilizarla creyendo. Y la incredulidad nos roba demasiadas bendiciones de parte de Dios. La gracia de Dios sobrepasa el fracaso humano. ¿Qué dices? Números 14:20, Marlon. Números 14:20 dice, Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Amén. Qué lindo que siempre del juicio, Dios siempre opera también en misericordia. Amén. Moisés intercedió allí por el pueblo, que no los destruyera el Señor, y el Señor los perdonó por la intercesión de Moisés. Sí, Qué Señor. precioso es nuestro Dios. Ahora, el pueblo pasó de esclavos a nación organizada, que es también algo que pasó allí en el desierto. No todo fue malo, ¿cierto? Así es, pastor. Veíamos que hubo una formación en medio de ese desierto, y eso es lo que nos pasa a todos. En los desiertos, Dios nos forma y nos transforma y nos prepara para la conquista. Y en cuarto lugar, el desierto es lugar de pruebas y de preparación. O sea, el desierto no, tenemos pruebas, pero también allí somos preparados. Lecciones para nosotros hoy importantísimas. Dios pide orden y fidelidad en el servicio, como lo hablábamos ahora. Para Dios es Amén. muy importante el orden, que seamos organizados, que seamos ordenados en las cosas que hacemos, en la Amén. iglesia, en la lectura, en la oración, todo eso es muy importante. Ujú. Luego, la murmuración y la incredulidad traen consecuencias que no son buenas, consecuencias Ujú. que nos destruyen, consecuencias que dañan nuestro crecimiento con Dios, consecuencias que incluso pueden hacer que perdamos como la herencia de la tierra prometida, que Dios nos guarde. Luego, Dios siempre cumple sus planes, aunque haya fracaso humano. Eso es importantísimo, porque aunque hubo fracaso humano, aunque los espías fueron, aunque trajeron una mala noticia, hubo una falla y hubo de alguna manera una gran pérdida para muchos, pero el plan de Dios no, o sea, no se destruyó, por así decirlo. El Ujú. plan de Dios no fracasó, conforme lo profetizo en medio de nosotros hoy.
el precioso plan de Dios, aunque hayamos fallado, aunque hayamos cometido errores, el precioso plan de Dios se mantiene firme y fiel en medio de nosotros. El plan de Dios es divino y perfecto. Amén. Amén. Así es. Y en cuarto lugar, el peregrinaje forma carácter y dependencia de Dios. Y eso es una realidad. Cuando pasamos por dificultades, nuestro carácter es formado y nuestra dependencia de Dios es formada. Y ya a manera de conclusión, básicamente un número de peregrinaje y servicio, refleja orden, disciplina, pero también fracaso humano. Sus planes se cumplen con una nueva generación de fe. Los planes de Dios se cumplen sí o sí. Y como último, muchas gracias muchachos y muchachas por la Gracias, participación, por estar pastor. activos. Tremendo Pa- tiempo con Dios. Pastor, Gracias, pastor. Gracias. Gracias. pastor, Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Gracias. Amén. Muchas gracias muchachos. Marlon, dime, claro, o sea bienvenido. que lo que está explicando, pastor, es que, bueno, lo que yo entiendo también es que sobre el peregrinaje, sobre el desierto, es que nosotros en esta vida, al igual que el pueblo, al igual que el pueblo de Claro. Israel, este, el pueblo de Israel no llegó a Canaán sin antes pasar por un desierto, Mm, Amén. Y eso ¿verdad? nos pasa exactamente igual a nosotros hoy, Marlon. O sea que nosotros en nuestra vida actual ahora mismo, eh, mm, Esa es Dios nuestra nos vida, es un prueba, peregrinaje a la ajá, tierra prometida. Dios no, o sea, Dios nos prueba en muchas situaciones de la vida y muchas veces pasamos o estamos pasando por desiertos donde también el agua es amarga Amén. y también no hay la comida se escasean las amistades, se Ujú, escasean las buenas actitudes ujú. entonces cuando escasean las cosas es cuando aprendemos a valorar y a depender de Dios, pastor. Amén. 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 Así es, Aprendemos, Marlon. aprendemos que aunque todos nos dejen, Dios permanece fiel y nunca nos abandona. Aprendemos Amén. que aunque falten cosas, Dios siempre provee lo necesario. Aprendemos que aunque haya problemas de salud, si nosotros confiamos en Él, aprendemos que Él es el mejor médico que existe. Sí, Señor. Y bueno, una cantidad de cosas aprendemos en medio del desierto y precisamente Aleluya. nuestra vida hoy, Marlon, Orly, Norfilia, Diana, nuestra vida hoy es un caminar hacia la tierra prometida. Eso es. Pero Amén. tenemos a nuestro precioso Salvador y tenemos al Espíritu Santo que ya nos prometen la victoria, o sea, como la plena victoria, por así decirlo. Muy bien. Entonces, si quiere, descansamos 2 minuticos, 3 minuticos para que entremos a la siguiente clase con la doctora Diana Martínez. Amén. Dios los bendiga mucho, muchachos, y muchas gracias por la participación. Muchas gracias por todo. Déjenme yo por acá. Hago un stop de esta grabación. Muy bien. Ok, vamos a darle stop.